La comunicación es el acto por el cual se lleva a cabo una transmisión de información. El contenido de la información se le denomina mensaje. La comunicación puede clasificarse en comunicación no verbal. Es aquella que se da mediante la palabra, o sea, mediante signos lingüísticos. Un ejemplo sería una conversación en alguna reunión o simplemente una plática entre dos personas. La comunicación no verbal es aquella que no depende de la palabra para transmitir su información o mensaje, sino de gestos, movimientos o sonidos. Ejemplo, es la forma en cómo se comunican los ciegos mediante la lengua de signos. La comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de la palabra o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de este código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. Un ejemplo sería una carta o algunos escritos formales dirigidos a alguna empresa. También podemos encontrar elementos de la comunicación que se operan en torno al circuito comunicativo, en los cuales podemos encontrar el emisor, que es aquel que inicia el acto comunicativo, creando, codificando y transmitiendo el mensaje. El receptor, aquel que capta el mensaje y es capaz de codificarlo y comprenderlo. El mensaje es la información misma que se transmite, sea del tipo que sea. El código del mensaje es la forma de encriptación, o sea, una lengua o sistema de sentido que sirve para traducir el mensaje. El canal de la comunicación es el medio físico empleado para transmitir el mensaje. Una buena redacción de textos está organizada de modo que sea coherente, lo que facilita al lector seguir su línea de argumentación. Hay que recordar que si escribes de forma caótica o al azar, tus lectores perderán el sentido y no entenderán lo que intentas decir. Es por eso que es muy importante que al momento de redactar tengamos coherencia en lo que se está escribiendo, lógica del tema y los subtemas que van ligados a nuestra redacción, la fluidez que no es otra cosa que lo que se ha investigado y es todo el conocimiento que hemos adquirido antes de empezar a escribir. Y por último tenemos la argumentación. La denotación es aquel significado de las palabras o frases que es reconocido y entendido en términos generales por todas aquellas personas que hablan de un mismo idioma. Un ejemplo, el perro. La connotación de una palabra o frase, por lo tanto, sugiere un significado añadido y diferente al suyo propio. Ejemplo, tengo suerte de perro. La polisemia también es un concepto que hace referencia a los diversos significados que pueden tener una frase o expresión según el contexto. Un ejemplo, las cartas. Literal, se refiere a una palabra o expresión que se ajusta a su sentido original. Las oraciones contextuales cuentan con una información base o verídica que se encuentran ajenas al contexto que se les puede explicar. Un ejemplo, Juan Carlos trabaja para comer. La paráfrasis es la explicación con palabras propias del contenido de un texto para facilitar la comprensión de la información que tenga dicho texto. Participio es la forma no personal del verbo que funciona como adjetivo y termina en -ado-ido. El participio se utiliza en las oraciones en voz pasiva, es decir, en las oraciones en las que el sujeto padece la acción expresada en el predicado de la oración. Ejemplo, el museo será inaugurado el próximo mes. El gerundio es una de las formas no personales del verbo, junto con el participio y el infinitivo. Los verbos en gerundio adquieren la terminación endo, según el modelo de la conjugación del verbo. Por ejemplo, la maestra está abriendo su regalo. Los verbos en infinitivo son aquellos que expresan una acción verbal sin especificar un tiempo verbal. Es la forma gramatical que da nombre al verbo. Por ejemplo, amar, temer, partir. Redacción de textos complejos. 7 recomendaciones para hacer una buena redacción. Primero, ordena tus ideas. Segundo, usa frases cortas. Tercera, no abuses de los adjetivos. Cuarto, revise y revise y revisa. 5. No escribas como hablas. 6. Usa puntos y comas. 7. No uses palabras rebuscadas. Carta comercial.
Sirve como un medio de comunicación para dos empresas comerciales o bien para una empresa con un particular o viceversa. A diferencia de las cartas personales, el contenido suele formal, oficial y confidencial. Elementos de la carta comercial. Logo de la empresa debe llevar el membrete, la fecha, el destinatario, un saludo, una introducción, el cuerpo de la carta, despedida, por ejemplo, reciba un saludo de y al final la firma. Carta oficial. Es el tipo de carta que se escribe siempre de manera formal, con respeto, con tratamiento de usted y se suele ir dirigida a entidades de carácter oficial como instituciones públicas, universidades, etc. Su estructura debe de llevar la fecha, el nombre completo, encabezado de las cartas, idea principal, ideas complementarias, una despedida cordial, firmar de quien recibe la carta. Memorándum. Memorándum es la manera de comunicar en forma breve asuntos de carácter administrativo a personas de una empresa, institución o dependencia de gobierno. Regularmente este documento se elabora en hojas de papel media carta. Circular. La carta circular es un documento que se utiliza para comunicar cualquier noticia, información o evento actual que pueda resultar de interés para la empresa, departamentos, empleados, etc. Discurso. Un discurso es un razonamiento expresado de forma oral. Conlleva un conjunto de puntos que uno mismo al hacer un discurso debe plantearse. Primero, especificar claramente tu objetivo. Identificar las ideas principales. Formular una introducción clara y fácil de entender. Redactar el discurso. Adoptar una postura frente al tema. Defiende en todo momento tu postura. Plantea un cuestionamiento. Entra de lleno en la polémica. Calcular el tiempo que dura el discurso. Debemos de hacer una conclusión. Concluir a tiempo. Ensaya el discurso hasta que te sientas cómodo. Ensayo. Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor y es de tema libre. Su finalidad es expresar su propia opinión basada en investigaciones y conocimientos personales. También puede buscar un convencimiento en el lector. Existen tres tipos de ensayo: expositivo, argumentativo y crítico. Un ensayo consta de tres partes fundamentales, que es la introducción, el nudo o cuerpo y la conclusión. Exposición oral. Consiste en una breve charla sobre un tema determinado. Esta es una estrategia usada especialmente en los ámbitos académicos y requiere que el expositor sea base en sus lecturas o investigación. Luego de esta presentación, generalmente se abre la discusión. Algunas de las características de la exposición son: tiene un propósito claro, se adapta a la audiencia, tiene introducción, cuerpo y cierre, evita detalles innecesarios, utiliza soportes visuales bien diseñados, fomenta la participación del público y termina a tiempo. Un mapa conceptual es un diagrama que expresa de forma visual las relaciones entre conceptos e ideas. Gran parte de los mapas conceptuales dibujan las ideas como cajas o círculos, llamados también nódulos. Sus características son conceptos, frases o palabras conectoras, tienen una estructura proporcional, tienen una estructura jerárquica y, por último, tienen líneas que enlazan nuestros conceptos principales. Gracias.